¿Qué opina usted que haría Nicaragua con 17.000 millones de dólares? ¿Sabía usted que durante el periodo presidencial de Violeta Barrios de Chamorro se condonó a nombre de Nicaragua una deuda de 17.000 millones de dólares? Sin embargo, los 17.000 millones de dólares que dictó la Corte Internacional de Justicia con su sede en La Haya, Holanda, al día de hoy sería mucho más si a esto le sumamos los intereses y el valor del dinero en el tiempo. 17.000 millones son bastante dinero. Por supuesto, esta ley 92 tiene un origen en un hito histórico que Nicaragua consiguió en la Corte Internacional de Justicia. Daño a la economía, muertes de 30.000 personas, minado de puertos, entre otros rubros que dañaron terriblemente la economía y la paz social. Quiere decir que Estados Unidos está súper endeudado con Nicaragua. Totalmente endeudado política, económica y moralmente con este pueblo que no se vende ni se rinde. Segunda etapa del proyecto El Supremo Sueño de Bolívar, que es la construcción de una refinería nacional. Molotov Digital les ha preparado el clásico de los gobiernos neoliberales. ¿Sabía usted que durante el periodo presidencial de Violeta Barrios de Chamorro se condonó a nombre de Nicaragua una deuda de 17.000 millones de dólares? Tendremos contenido nuevo cada semana. Suscríbete a nuestro canal ahora. ¿Sabía usted que la Corte Internacional de Justicia, con su sede en La Haya, Holanda, ordenó a Estados Unidos a pagar la deuda de 17.000 millones de dólares por violación al derecho internacional? El gobierno sandinista en la década de los 80 creó la Ley 92 que indica que el gobierno de turno no puede condonar esta deuda. Sin embargo, Violeta Barrios de Chamorro, en su primer periodo presidencial, exactamente en septiembre de 1991, con una actitud servil al imperialismo norteamericano, creó la Ley 130 con el objetivo de derogar esta ley. En el transcurso del programa vamos a explicar estas dos leyes. ¿Sabía usted que la CIA, a través de este grupo, a través de sus brazos terroristas, planificó, entrenó y financió a la Contra en actividades desestabilizadoras y terroristas en contra del pueblo de Nicaragua, como por ejemplo, minaron el puerto de Corinto y quemaron tanques de almacenamiento de combustible, destruyeron calles, escuelas, centros de salud, carreteras, y dejaron un saldo de más de 38.000 víctimas y un país económicamente destruido? Sucedió hace exactamente 28 años. Sin embargo, los 17.000 millones de dólares que dictó la Corte Internacional de Justicia con su sede en La Haya, Holanda, al día de hoy sería mucho más si a esto le sumamos los intereses y el valor del dinero en el tiempo. Pero veamos qué es lo que piensa la población en nuestro país acerca de los 17.000 millones de dólares que Estados Unidos hasta hoy no ha pagado a nuestro país. Veamos, para esto nosotros nos fuimos a uno de los principales barrios de la capital. Veamos lo que piensa la población. No te quedes con este contenido solo para vos. Permite que otros lo vean y danos tu like. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias. Ando de parte de Molotov Digital. Me gustaría saber si le puedo hacer unas preguntas. Bueno. ¿Qué opina usted que haría Nicaragua con 17.000 millones de dólares?
En la actualidad, ¿qué haría? Así es. Más calle, más puente. Invertiría en otro hospital como el del Belespay, que está muy bonito. Y un sinnúmero de cosas buenas, la verdad. Pues sinceramente haría muchísimas cosas, como construir carreteras nuevas, de lo que hay bastante ahorita se están hechos, hay bastantes parques, viviendas dignas, creo yo que se harían. ¿Qué más? Más calles para el pueblo, sinceramente. Con 17 mil millones de dólares haría Nicaragua más calles, hospitales, centros de salud, la merienda escolar, viviendas dignas, centros de salud, en la educación, se invertirían en buenas cosas. Muchas gracias. Bueno, creo que ayudarle más a la población, más de lo que le han ayudado. Nosotros queremos como pobres que haya un hospital y que haya suficiente medicina para los más pobres, pues. Porque vemos personas que no tenemos un seguro y necesitamos que en un hospital haya bastante medicina para la gente pobre. Construiríamos más escuelas, mejoraríamos muchas calles que están ahorita necesitando, ¿verdad? Centros de salud, colegios CDI para niños. ¿Qué no se haría? Bueno, el país yo creo que con esa cantidad de dinero sería buena, en primer lugar, abundante, bendición de Dios. Y serían muchas cosas, creo que hay muchos proyectos para carreteras, para los ancianos, hay muchos proyectos sociales para niños, como este parque se podría poner en mejores condiciones. Yo creo que Nicaragua con ese capital sería un rostro muy fresco al exterior, ¿sabes? Invertirlo más en educación para la niñez y a la juventud y niñez también, como miramos aquí, la recreación para los deportes, parques, e incluso sería más proyectos para tener una Managua más linda y mejor. No sé, 17 mil millones son bastante dinero. Yo creo que se invertiría más también en remodelación, en construcción de hospitales, remodelación de escuelas, de centros de salud y más proyectos, ¿no? Pueden ser nuevos proyectos, tal vez un estadio nuevo, como tenemos el estadio Denis Martínez, un estadio nuevo como para fútbol, donde también mucha gente llegaría. Creo que se invertirían en escuelas, más carreteras, en medicina, hospitales. Hay muchas cosas en que invertir acá en el país. Muchas gracias. ¿Y usted? Sí, yo pienso que con 16 mil millones de dólares haríamos mucho, ¿verdad? Se invertiría en la parte de la producción, en la parte de la deuda pública, también se podrá invertir en colegios, en infraestructura. Yo pienso que el desarrollo económico sería más acelerado y a la misma vez sería más enriquecedor para todos los nicaragüenses, porque al final los beneficiados somos nosotros. Ya vimos lo que la población piensa acerca de los 17 mil millones de dólares que doña Violeta Barrios de Chamorro le robó a Nicaragua, pero ahora vamos a verlo desde la perspectiva legal, las dos leyes que están involucradas en este lamentable hecho en nuestro país. Si crees que a alguien más le gusta este contenido, no olvides compartirlo con ellos. ¿Nos podría dar una reseña histórica de la ley número 92 y número 130? Por supuesto, esta ley 92 tiene un origen en un hito histórico que Nicaragua consiguió en la Corte Internacional de Justicia. Hay que recordar que desde 1981 Nicaragua sufre una guerra de agresión financiada por los Estados Unidos. El gobierno del comandante Ortega en la primera etapa de la revolución decide demandar ante el máximo tribunal del mundo en La Haya, Holanda, a los Estados Unidos. A la cabeza de ese grupo de juristas estaba el doctor Carlos Argüello. La demanda inicia en 1984 y finaliza en junio de 1986. La demanda crea, como dije anteriormente, un hito histórico en el derecho internacional público. David le vuelve a ganar a Goliat. De 16 magistrados de la Corte Internacional de Justicia, 15 fallan a favor de Nicaragua. Y fallan con el pedimento que hizo nuestro país
daño a la economía, muertes de 30.000 personas, minado de puertos, entre otros rubros que dañaron terriblemente la economía y la paz social. La sentencia marca y dice que Estados Unidos está obligado a indemnizar a Nicaragua por el daño económico, por las pérdidas de vidas humanas, el minado de puertos, la separación de las familias, en 17.000 millones de dólares de la época, lo que constituye una deuda no moral, sino jurídica y legal que tiene el gobierno de los Estados Unidos con el pueblo nicaragüense. ¿Cuál era la esencia de la Ley 92? Por supuesto, vienen las elecciones de 1990, el Frente Sandinista pierde las elecciones, pero no pierde el norte y deja establecido en la Ley número 92 los derechos del pueblo nicaragüense en el marco de la Haya. Y la ley procura que ese dinero que se tiene que pagar sirva para indemnizar a las víctimas, para crear programas de reinserción en la sociedad y sobre todo para hacer crecer una economía que había sido devastada por la guerra impuesta por los Estados Unidos. Entonces, la ley 92 dice que el gobierno de turno tiene que seguir con el procedimiento para lograr el cobro efectivo de esos 17.000 millones de dólares. ¿Y qué pasó cuando asumió el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro en términos de las relaciones con Estados Unidos? Bueno, caímos en lo que se conoce como la nueva ola neoliberal con políticas criminales contra los pueblos de Latinoamérica y 14 meses después que el gobierno sandinista responsablemente aprobara la ley 92, número 92, aprueba la Asamblea Nacional de la época, la ley 130 que deroga la ley 92. Solo son 2 artículos, los de la ley 130 que dice en la Asamblea Nacional, vista la ley 92, deróguese. Y la ley 92 tenía 7 artículos, donde en ella, como dije anteriormente, el espíritu es que Nicaragua recupere su estabilidad económica y se resarza a las víctimas de la guerra con una indemnización justa que les procure una mejor vida. Pero el gobierno de la época de la presidenta Chamorro en la Asamblea Nacional decide cercenarle al pueblo nicaragüense por el momento el cobro de esa deuda. El comandante Ortega hace unos 4 años esgrimió que la deuda de los Estados Unidos no ha prescrito y al día de hoy ya no son 17.000 millones de dólares. El equipo del comandante calculó en 52.000 millones de dólares a la época actual la justa indemnización que deben los Estados Unidos al pueblo heroico de Nicaragua. Quiere decir que Estados Unidos está súper endeudado con Nicaragua. Totalmente endeudado política, económica y moralmente con este pueblo que no se vende ni se rinde. Después de escuchar al doctor Harold Delgado, sabemos que los 17.000 millones de dólares ahora se han convertido en 52.000. Pero mantengamos los 17.000 millones de dólares iniciales y veamos qué podría tener Nicaragua con ese capital que los Chamorro les cercenaron al país. En la descripción del video te dejamos nuestras redes sociales. Sé parte de nuestro equipo. Un hospital Belespay cuyo costo es de 76.5 millones de dólares. Podríamos tener uno por cabecera departamental por un costo total aproximado de 1.300 millones. Construiríamos 17 carreteras de concreto hidráulico en los 15 departamentos del país y en las 2 regiones autónomas. Estas tendrían un costo aproximado de 1.955 millones de dólares. Se podrían construir 17 complejos deportivos como el Polideportivo Alexis Argüello y las piscinas Michelle Richardson con un costo aproximado de 1.128 millones de dólares. Podríamos también contar con un puerto de aguas profundas en la región Caribe Sur con un costo aproximado de 500 millones de dólares. Esto facilitará el transporte de carga terrestre del país y ya no será necesario utilizar los puertos caribeños de Limón en Costa Rica y Cortés en Honduras. Se abaratarían los costos y generarían muchos empleos. Podríamos mejorar los aeropuertos de Bluefield y Corn Island con un costo aproximado de 40 millones de dólares.
Si el gobierno actual ha beneficiado a miles de nicaragüenses con viviendas dignas y de interés social, ¿te imaginas ahora cuántas más personas se beneficiarían con los más de 17.000 millones de dólares que Estados Unidos le debe a Nicaragua? Terminaríamos la segunda etapa del proyecto El Supremo Sueño de Bolívar, que es la construcción de una refinería nacional con un costo aproximado de 4.500 millones de dólares. La primera etapa ya está lista, que es almacenamiento y distribución de hidrocarburos. Podríamos construir hasta 3 aeropuertos como el de Costa Esmeralda, que le pertenece a la familia Pelas. Este aeropuerto, el de Costa Esmeralda, es un aeropuerto pequeño, pero que tiene un costo aproximado de 13 millones de dólares. Como dije, estos estarían instalados en puntos estratégicos de comercio, turismo y producción. Ahora ya vimos lo que los nicaragüenses podríamos tener con el pago de los 17.000 millones de dólares, pero no son 17.000 millones, ahora son 52.000 millones. Sin duda alguna, Nicaragua superaría a los países del Istmo Centroamericano. Esto ha sido nuestra primera entrega del nuevo programa de Molotov Digital, los clásicos de los gobiernos neoliberales. Iniciamos con el robo de la historia, dado que en el mes de septiembre recién pasado, el mes patrio, cumplió 28 años de haberse gestado por los Chamorro este vergonzoso acto servil y corrupto en contra de los intereses del pueblo nicaragüense, además de ser el desfalco más grande de la historia de Nicaragua. Esperamos que este programa nos ayude a no olvidar lo vendepatria que fueron los gobiernos neoliberales. Nosotros nos despedimos hasta la próxima entrega y recuerden, su voto les da el poder de decidir si seguimos avanzando con el Frente Sandinista o si volvemos al retraso y corrupción de la derecha nicaragüense.